En 1922, Le Corbusier, el famoso arquitecto europeo, construye el taller del pintor Amadeo Sanfat. 7 años después, Juan O'Gorman, un estudiante de 24 años recién egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, hojea una revista y descubre este proyecto. Decide emplear los materiales, la técnica y el lenguaje moderno que Le Corbusier propone y construye una primera casa, a la que lleva a su amigo Diego Rivera, el pintor. Diego se impresiona con los materiales, con el discurso estandarizado, moderno y sobre todo reproducible para cualquier nivel económico en el país. Así nace este proyecto que se construiría en 1929. Acompáñenme para darle contexto a la Casa Estudio Diego Rivera. Trabajando para el arquitecto Obregón Santacilia, logré ganar suficiente dinero para comprar un par de terrenos en la esquina de Altavista y Palmas, en un lugar donde había 2 mesas de club de tenis que fueron fraccionadas como terrenos para construir. Terminada la primera casa que construí para mi padre, tuve la audacia de pedirle al maestro Diego Rivera que la visitara para que me diera su opinión. Después le mostré el terreno de la esquina y le propuse vendérselo por el mismo precio al que lo había comprado si me encargaba la construcción de su casa estudio. Rivera accedió y me pidió que aplicara los mismos principios de arquitectura funcional, encomendándome al mismo tiempo que le construyera en el terreno una pequeña casa a Frida, su esposa. Las construcciones parecían volúmenes surgidos de una pintura cubista, reducidos a la más escueta geometría, que sugerían acaso alguna fábrica por los dientes de sierra de la cubierta del estudio de Rivera. Fueron pintadas con colores puros, rojo, azul y blanco, y con el color desnudo del cemento y el barro. Fueron subidas sobre unas esbeltísimas columnas de concreto, con la planta baja completamente desocupada, sin paredes siquiera. Los pisos superiores ofrecen fachadas que son ventanales completos, de esquina a esquina y de piso a techo. Las escaleras son elementos de la geometría más estricta y al mismo tiempo audaz, cilindros cerrados o cortados en forma helicoidal, o tabletas encajadas en un muro con el mínimo de material necesario. Los tanques de agua en la azotea, las tuberías, los ductos y los depósitos de basura, así como los cables eléctricos, no intentan ocultarse en absoluto. Pero para O'Gorman no se trataba únicamente de dar espalda a la estética del pasado. Otra de sus preocupaciones estaba presente, la social, por la vía de la economía. Las casas de Rivera y Kahlo eran experimentos en el terreno de la técnica y las finanzas de la construcción. Las escuelas extraordinariamente baratas que O'Gorman construiría poco tiempo después no son diferentes de estas casas. Para las ideas políticas de Diego y Frida, vivir en una casa cuyo costo por metro cuadrado no era muy superior al correspondiente a una construcción digna para el pueblo tenía un particular atractivo. Además de asumir los postulados de Le Corbusier al pie de la letra, hay parecidos más literales. En ambas construcciones vemos una cubierta dentada, una misma escalera cilíndrica al exterior con un corte helicoidal y los mismos grandes ventanales. Pero la originalidad de O'Gorman es igualmente evidente. Una volumetría más audaz, casi abstracta, una espectacular doble altura al interior de la casa, un puente que une ambas construcciones, el empleo de entrepisos reticulados con piezas de barro aparente, y finalmente el uso de parasoles, muchos años antes de que Le Corbusier los utilizara en ninguna de sus construcciones. Después de la experiencia constructiva de la casa estudio de Diego Rivera, O'Gorman se incorporó a la Secretaría de Educación Pública dirigida por Narciso Bassols, y en poco menos de 2 años construyó 25 edificios escolares en los que logró bajar los costos y tiempos de construcción de manera contundente. También hizo casas para amigos intelectuales como Manuel Toussaint, el astrónomo Luis Enrique Erro y el propio Bassols. Pero su meteórica carrera por implementar en México una vanguardia con el lenguaje de la arquitectura moderna se vería repentinamente truncada cuando decide cerrar su modesto taller de arquitectura para dedicarse a tiempo completo a la pintura. A casi 100 años de distancia, me sigue sorprendiendo la precocidad de ese O'Gorman y su aguda visión moderna, adquirida solo a través de libros y revistas. Pero sobre todo me impacta la visión utópica de esta pequeña casa, que sirvió de laboratorio para una brevísima utopía de un México más plural e incluyente.
Cuarto video de la serie Contexto, dedicado a Juan O'Gorman, un arquitecto pintor que siempre me ha fascinado por esta doble actividad que definió su trayectoria. Agradezco también a Víctor Jiménez, que en 1996 era director del Instituto Nacional de Bellas Artes y emprendió la remodelación de estas casas. Yo pude estar muy cerca de él en esa época y visité la casa muchas veces, e incluso tuve la fortuna de visitarla cuando Víctor invitó a Toyo Ito, un arquitecto japonés ahora conocido en México por su proyecto del Museo Barroco en Puebla, del que ya hablaremos en un futuro contexto. Pero fue muy emocionante constatar cómo un artista contemporáneo como Toyo Ito conectaba con un arquitecto para nosotros, porque yo me incluyo, muy poco conocido en esa época. Toyo Ito mandó gente de su despacho desde Japón a hacer planos, levantamientos de la casa, y escribió un texto que los recomiendo, busquen, en las redes está. En fin, O'Gorman es un arquitecto fascinante que, por cierto, sí regresó a la arquitectura, no como doy a entender al final de este video. Cerró su taller en los 30s, pero décadas después regresaría para producir todavía obras muy trascendentales como su casa cueva orgánica y toda la etapa de murales pétreos que inicia con la rectoría de UNAM, y por supuesto los de la Secretaría de Comunicaciones, que ahora están dañados y que hay todo un debate de qué hacer con ese patrimonio y cómo restaurarlo. Entonces seguramente regresaremos al tema de O'Gorman en alguno de estos videos. Suscríbanse al canal, compartan y nos vemos en el siguiente contexto.